Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prexo. Mi nombre es Ricardo Ruiz, soy egresado de la carrera de Física por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, con una maestría en Mecatrónica por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ambas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos en el tema de la materia de temas selectos de física en la etapa 3. Vamos con la pregunta 23. Nos dice: los buenos aisladores no conducen bien la corriente eléctrica porque, y tenemos los incisos. Los átomos no están arreglados en una red cristalina. Esto no nos indica si es un buen conductor o no, o en este caso un buen aislador. Los átomos que están constituidos no tienen electrones. Todos los átomos tienen electrones. Los electrones de los átomos constituyentes están firmemente ligados a estos átomos. Bueno, aquí tenemos el inciso C. Los aisladores indican que los electrones están firmemente ligados a los átomos. Por eso no hay intercambio de electrones y por eso no hay buena conducción eléctrica. Entonces la respuesta correcta es el inciso C. Vamos con la pregunta 24. ¿Cómo es la magnitud de la fuerza eléctrica con respecto a la fuerza de gravedad entre un electrón y un protón? Y tenemos los incisos: es más o menos igual, es mucho más intensa, mucho más débil y no se puede comparar. Esto sí se puede comparar porque ya son fórmulas establecidas. Tenemos la fórmula de la fuerza eléctrica que nos dice la constante K por la multiplicación de las cargas entre la distancia al cuadrado, y la de la fuerza de la gravedad, que es la constante gravitacional multiplicación de las masas entre R al cuadrado. Aquí nosotros conocemos cuántos son las constantes, la constante K, la constante G, y podemos saber cuántos valen las cargas y las masas del electrón y el protón porque ya son números establecidos. Lo podemos buscar en internet. Entonces, si nosotros sustituimos, nos dice que la fuerza eléctrica es mucho más intensa que la fuerza de gravedad. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. Vamos con la pregunta 25. La pregunta nos dice: dos cargas puntuales Q1 y Q2 se atraen con una cierta fuerza. Supón que la distancia entre las cargas se triplica. ¿Para qué valor de la fuerza permanece invariable la magnitud de Q1? La magnitud de Q1 debería ser, entonces tenemos fuerza entre cargas, es esta fórmula. Y nos dice que la distancia entre las cargas se triplica, o sea que ahora va a ser 3R. Si nosotros sustituimos el 3R, procedemos a elevarlo al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Y para que no se cambie, para que permanezca invariable, esta es la original. Y esta es la que encontramos cuando se triplica 3 veces la distancia. ¿Qué número podemos poner para que el 9 de abajo se cancele? Pues un 9 arriba. Entonces la carga Q1 debe ser 9 veces mayor para que sea invariable la fuerza. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 26. Y nos dice: el campo gravitacional es a una masa como el campo eléctrico es. Sabemos la fórmula de fuerza es igual a constante gravitacional más A1 más A2 entre distancia al cuadrado. Entonces el campo gravitacional depende de la masa. El campo eléctrico, tenemos la fuerza del campo eléctrico, que es la multiplicación de las cargas entre la distancia al cuadrado. Entonces el campo eléctrico es a la carga. Inciso C. Siguiente pregunta, pregunta 27. La corriente que fluye por un circuito es inversamente proporcional al voltaje, directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional al cuadrado de la resistencia del circuito y directamente proporcional al cuadrado del voltaje aplicado. Para esto tenemos una fórmula. Tenemos que la corriente I es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado. Directamente es lo que está arriba. Si nos hubiera pedido la resistencia, sería inversamente, que es lo que está abajo de la división. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B. Y luego tenemos la pregunta 28. En el circuito de esta figura, ¿qué corriente marca el amperímetro? Y aquí tenemos un circuito compuesto. Tenemos circuito en serie y circuito en paralelo. Vamos a hacer todo que sea una sola resistencia.
Entonces primero vamos a observar esta parte. Este es un circuito en paralelo. Cuando estamos en paralelo, la resistencia equivalente, bueno, el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de cada una de las resistencias. En este caso tenemos 1 entre 6 más 1 entre 3, que son estos dos. Vamos a sumar esas fracciones. Ya aprendimos de matemáticas cómo se suman las fracciones. Si a este lo multiplicamos por 2, podemos obtener el mismo denominador. Y un sexto más 2 sextos sería 3 sextos, que es lo mismo que un medio. Entonces el inverso de la resistencia equivalente es igual a un medio. Y si despejamos, para que resistencia equivalente esté arriba, esto se pasa para acá multiplicando. Y lo mismo con el 2, tenemos que la resistencia equivalente es igual a 2. Entonces este circuito lo podemos acomodar así. Este es la resistencia equivalente, que encontramos que vale 2, el de abajo que vale 1 y el voltaje que es 9. Entonces seguimos. Ahora tenemos resistencia en serie. La resistencia equivalente se suman las resistencias como están. Sería 2 y 1. La resistencia equivalente es 3. Esa es la que vamos a utilizar. Voy a hacer el dibujo. Este es el primero, este es el segundo y ahora sí, vamos con el tercer diagrama. En las preguntas anteriores ya habíamos visto la fórmula que abarca la corriente, el voltaje y la resistencia. La voy a poner por aquí. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. En este circuito nos está pidiendo la corriente, sustituimos directo. Voltaje que vale 9 y la resistencia que vale 3. 9 entre 3, 3 amperes es lo que marca la corriente. Inciso correcto, el inciso B. Con este problema terminamos esta parte. Espero que les haya gustado el video. Denle like y compártanlo con sus compañeros.